Buenas noches, bienvenidos a este conversatorio que hemos denominado La revolución en salud financiera y tributaria, una conversación para transformar el futuro del talento humano en salud. Mi nombre es Marcela Patiño y me acompaña en la moderación de este conversatorio Adrián Hernández. Y hoy no venimos solo a hablar de impuestos, pensiones o emprendimiento. Hoy venimos a hablar de una verdad profunda y urgente, que la sostenibilidad de la vida del profesional de la salud, tanto financiera, emocional y profesional, ya no puede depender solo del sacrificio. Existen tres fuerzas: el emprendimiento, lo pensional y lo tributario, que están redibujando el futuro del sector salud. Y el verdadero reto no es entender las normas, sino aprender a vivir mejor. Para este conversatorio generaremos una dinámica que tiene los siguientes aspectos. Serán 5 rondas de preguntas, cada una se construye sobre la anterior. Cada ronda conectará los 3 mundos, el del emprendimiento, el pensional y el tributario, mostrando cómo un desorden tributario afecta la pensión, cómo la falta de planificación erosiona la vida personal y cómo el emprendimiento abre caminos de libertad. Al final, daremos paso a las preguntas que surjan del público como complemento a este conversatorio. Les recomendamos dejarnos sus preguntas en el chat de la transmisión que estamos haciendo de YouTube. Bueno, y ya para dar paso e inicio a esta conversación, quiero presentarles a los expertos que tenemos en este panel el día de hoy. Nos acompaña el doctor Jorge Felipe Ramírez León, quien es cirujano de columna, pionero en cirugía mínimamente invasiva en Latinoamérica, autor de 15 libros, fundador de cerca de 10 empresas a nivel nacional e internacional y líder gremial, habiéndose desempeñado como presidente de por lo menos 8 agremiaciones científicas de orden nacional e iberoamericanas, y presidente de junta directiva de cerca de 8 empresas, también nacionales y multinacionales. Pero sobre todo, alguien que ha demostrado que un médico puede crear valor más allá del quirófano. Bienvenido, doctor Ramírez. Por otro lado, tenemos a Juan Ricardo Navas. Juan Ricardo es economista, operador bursátil y referente nacional en pensiones. Ha acompañado a miles de personas, incluyendo profesionales de la salud, a planear su futuro, para que no dependa del azar. Y por último, tenemos a Javier Salinas. Javier es contador público con amplia experiencia en aseguramiento de procesos, control interno y cumplimiento normativo, orientado a fortalecer la eficiencia, transparencia y confiabilidad en todas las áreas de la organización. Ha liderado procesos de nómina, contratación, compensación, seguridad social, contabilidad, impuestos y control interno, aplicando principios de aseguramiento y buenas prácticas de gestión en organizaciones como Citibank por casi 20 años. Bueno, después de conocer a nuestros panelistas y darles la bienvenida, es hora de que empecemos a hacer la ronda de preguntas para que ellos nos ayuden a compartir sus experiencias y conocimientos. Vamos a iniciar nuestra primera ronda de preguntas. Lo primero es el diagnóstico y es saber dónde está parado el sector salud hoy. Vamos a comenzar poniéndole nombre a los problemas antes de hablar de soluciones, entender cuál es el terreno que estamos pisando. Para esto quisiera hacer la primera pregunta al doctor Ramírez sobre emprendimiento. Y es, ¿cómo puede un profesional de la salud construir un modelo de negocio que no dependa exclusivamente del tiempo clínico y salir de la trampa del cansancio? Bueno, primero, buenas noches a todos. Gracias por aquellos que respondieron a mi invitación a acompañarnos hoy acá. Colegas, no solamente médicos, sino personas del sector salud, que es a lo que creo que debo de dirigir este conversatorio. Esta pregunta es muy importante, pero yo la respondo de una forma muy sencilla. La primera microempresa que monta cualquier profesional de la salud, específicamente los médicos, se llama el consultorio.
y el consultorio tiene que ser rentable. Pero no solamente volverlo rentable si yo voy a hacer consulta o no. Seguramente no me están entendiendo, pero les voy a explicar qué quiere decir. Que además del consultorio, facilitarme a atender el paciente, la consulta, yo debo de montar alrededor de él todos aquellos servicios que estén relacionados con el ejercicio. Yo soy ortopedista, entonces, en mi caso, mando muchas radiografías. Entonces debo montar al lado un centro radiológico para poderlas hacer ahí. Segundo, los ortopedistas no mandamos mucho laboratorio clínico, los internistas sí, y todo en base a eso ver si se necesita tener un laboratorio clínico. Pero hay cosas importantes, por ejemplo, en el caso de la ortopedia, ver cómo nos asociamos con una empresa que genere corsets, porque nosotros mandamos muchos inmovilizadores. Entonces es algo que uno siendo socio sabe que además de estar haciendo una buena consulta le está generando unos ingresos. Y lo último, hoy en día en ortopedia está de moda, ya pues con evidencia, todo lo que se llaman ortobiológicos. ¿Qué quiero decir? Que si un paciente llega con una artrosis de rodilla, le podamos hacer ahí una intervención de colocarle ácido hialurónico. Entonces lo que quiero decir es que alrededor del consultorio tenemos que generar aquellos servicios que generen rentabilidad. Perfecto, doctor, muchas gracias. Bueno, y cambiando un poco de tema y yéndonos al tema de las pensiones, la reforma cambia la vida laboral del sector salud y en ese sentido quisiéramos, Juan Ricardo, que nos ayudaras a entender de los múltiples cambios que trae la reforma pensional que está en este momento en aprobación, ¿cuáles realmente van a transformar la vida laboral del sector salud? Bueno, Marcela, ahí no quisiera hacer como un alto y hablar un poco de forma genérica de las reformas. No solamente de la reforma pensional, sino de las reformas. Particularmente el sector médico y algunos sectores económicos son sujetos de las múltiples reformas que este y algunos gobiernos hacen. La reforma pensional indudablemente pues impacta las pensiones. La reforma tributaria impacta el ingreso. La reforma laboral impacta las prestaciones, la estabilidad y donde trabajan los médicos, que es el sector salud, la reforma a la salud pues no es ajena. Entonces por esa razón quisiera hablar de las reformas, porque hay que tener todo esto como un genérico para poder evidentemente plantear el problema y como tú lo planteaste, pues tener un buen diagnóstico para luego apuntar a una solución. Lo que veo es que no solamente los médicos, sino los colombianos en general somos de cierta forma un tanto despreocupados con todas estas reformas y a pesar de que sabemos de que van a llegar, no nos anticipamos a conocerlas y conociéndolas a diagnosticar y luego apuntar a una solución. Desde el punto de vista de pensiones, yo quisiera hacer un cálculo súper simple, un cálculo sencillo. Y es, si por ejemplo alguien tiene un ingreso de 10 millones de pesos los últimos 10 años y quisiera proyectar una pensión, y si tiene 1.300 semanas, pues va a apuntarle a una pensión de 6 millones de pesos, pero está acostumbrada a vivir con 6 millones de pesos. Ah, pero claro, si estamos en el sector salud, sabemos que nos van a descontar la EPS y nos van a descontar la medicina prepagada. De EPS es alrededor de 1 millón de pesos y medicina prepagada sabemos que para esa edad puede estar alrededor hoy de unos 2 millones de pesos. Entonces, una pensión de 6 millones de pesos y un descuento de salud de EPS y de prepagada de 3 millones de pesos, estamos hablando de un ingreso real sin hablar de los descuentos de 3 millones de pesos. Yo pregunto, hoy sin reforma pensional, ¿quién ganándose 10 millones de pesos puede vivir o está capacitado para vivir con 3 millones de pesos? Ahora bien, como experto he visto que la mayoría de personas nos preocupamos es cuando nos llega, mi doctor, la enfermedad, cuando nos llega el cáncer o cuando nos llega la diabetes o cuando nos llega el problema. Entonces, he ahí lo importante de planear. Sí, muchas gracias, Ricardo. Qué buena tu resumen.
Bueno, ahora nos vamos al tema tributario y son esos errores con costo emocional y financiero que nos impactan el bolsillo. Y ahí quisiera preguntarte, Javier, ¿cuáles son los errores tributarios más frecuentes de los empresarios, los médicos independientes y cómo se podrían evitar? Bueno, nuevamente buenas noches y bueno, aquí vamos a hacer nota técnicos como decías al principio, vamos a vamos a mirar con 4 puntos específicamente los más comunes, pero también vamos a hablar un poco del plan de acción. Entonces, lo primero que uno encuentra en la profesión médica o el emprendimiento es que no hay una separación de las finanzas. Muchas veces, con muchos emprendedores, muchos empresarios mezclan las finanzas personales con las finanzas de su profesión médica. Y esto realmente es un gran problema porque hay que lleva una dificultad del cálculo impositivo y lleva una dificultad en la trazabilidad de la información. Y esto se ve frecuentemente. Y yo creo que aquí el plan de acción básicamente es separar. Desde que se inicia un emprendimiento, desde que se inicia una profesión médica independiente, hay que separar las finanzas personales de las finanzas profesionales. Otro punto importante es, se ve mucho el pago de impuestos y sanciones, el pago de sanciones, perdón, y de intereses por no priorizar los impuestos. Entonces yo creo que esto se puede evitar si hay una planificación tributaria. Yo creo que aquí un plan de acción es que el empresario, el emprendedor, desde el principio de año haga un calendario tributario donde tenga marcadas las fechas en las cuales debe cumplir su obligación fiscal. Y sobre todo no dejar para última hora, sino con 2 o 3 días de anticipación poder solicitar la información para poder entenderla, revisarla y poder llegar a tiempo a los pagos de impuestos. Otro punto muy importante que también se ve en la profesión es no tener una planificación de caja. Entonces, en algunos momentos se llega el momento de pagar proveedores, de pagar arrendamientos, de pagar nómina, pagar seguridad social y pagar impuestos. Y todo esto se reúne en un mismo momento y las finanzas, por más de que se quiera, llegan a un colapso. Entonces aquí lo importante creo que es tener una proyección de flujo de caja, poder saber y anticiparme a cuáles van a ser mis erogaciones en el mes siguiente y poder tener una planificación. Y por último, yo creo que esta es una recomendación para el sector médico, es adquirir algunos conocimientos básicos en contabilidad, porque la contabilidad va a ser un proceso que los va a acompañar hasta el final. Entonces, que puedan tener un entendimiento de estados financieros y sobre todo para que se puedan apoyar en estos y tomar buenas decisiones hacia el futuro. Muchas gracias, Javier. Bueno, creo que en conclusión y como cierre de esta ronda podemos decir que los tres coinciden en algo, y es que no es falta de talento, es falta de tiempo y de planeación, y es de poner todos los puntos sobre la mesa para que podamos hacer una planeación y sobre todo también algo que menciona Javier al final, y es cómo nos capacitamos en poder tener información adicional en todos estos puntos que tenemos, cómo los informamos para poder generar más ideas, más negocios y un plan de acción. Bueno, sin más, sigamos ya a la segunda ronda y aquí ya nos vamos a los riesgos ocultos y a la urgencia de ordenarse. Y acá es, el desorden financiero es el nuevo enemigo silencioso del bienestar médico. Ya entendimos el contexto, ya entendimos el diagnóstico y ya sabemos cuáles son los problemas. Ahora vamos al corazón del problema. ¿Y qué es? Son los riesgos que podrían evitarse con planeación y educación. Y aquí me voy donde mi doctor Ramírez y le quiero preguntar sobre por qué el analfabetismo financiero sigue siendo uno de los mayores enemigos del bienestar médico y qué modelos educativos deberían implementarse. Bueno, me tocaron la fibra con esta pregunta. Yo llevo 44 años en el ejercicio profesional y llevo 44 años como emprendedor. Pero la respuesta es muy sencilla. Ninguna universidad, facultad de medicina en Colombia o en Latinoamérica que conozco perfectamente tiene en su pecho una hora para hablar de liderazgo, innovación y emprendimiento. A mí me da mucha tristeza. Los médicos que se forman en Colombia, excelentes,
Y yo digo, en 3 campos: el saber manejar el fonendoscopio, los quirúrgicos en saber manejar el bisturí y los salubristas en salud pública. Pero, se sienta en una reunión financiera y no son capaces de entender unos estados financieros. No saben qué es un PIG, no saben qué es un balance, no saben qué es un punto de equilibrio, no saben cuándo la inversión en el sector salud empieza a ser productiva y a generar dividendos. Y todo lo que han hecho del trabajo de una vida lo pierde en el primer negocio. Les voy con este ejemplo. Yo me senté a analizar hoy en día cuántas horas necesitan para que un estudiante de medicina se forme como médico. Son 6.000 horas. Mi planteamiento es muy sencillo. Si le dedicáramos el 1% de esas 6.000 horas, estamos hablando de 60 horas, ad pensum, desde el punto de vista de liderazgo, innovación, emprendimiento, medicina artificial, todo lo que va jugando con esto. Estos colegas saldrían muy bien formados, con unos principios básicos. Un programa de finanzas para no financieros puede estar en 20 horas. Resumo, lo único que necesitamos es que los directivos de ASCOFAME, que es la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina, que reúne 57 facultades, se sienten a pensar y a decir la importancia de que salgan unos buenos líderes, innovadores y emprendedores. Qué buen punto, Doc. Me gustó mucho ese planteamiento. Bueno, y si nos vamos ahora a los errores relacionados con la pensión, con los que hipotecan la vejez. Panticarro, ¿cuáles son los principales errores financieros que cometen los profesionales de la salud al planear o ignorar su futuro pensional? Cuando uno tiene una debilidad, o las mujeres tienen una arruguita, uno intenta que ocultarla, taparla. Y no es de conocimiento general que las finanzas para la mayoría de personas es la arruguita, es la debilidad. No muchas personas entienden, les gustan, lo atraen las finanzas. Para mí es el principal error. Las finanzas tienen que ser una competencia que todos desarrollemos, porque es que da calidad de vida, denota calidad de vida. Indudablemente el principal error es no empezar temprano. La mayoría de personas se preocupan de la pensión un par de años antes de la pensión, o cuando termina el contrato laboral, o cuando llega una quiebra financiera, cuando llega alguna situación importante que lo empuja a pensar en la pensión. Para mí ese es el principal error, que no están en foco, y debería, porque es que además la expectativa de vida de los colombianos está hoy bordeando los 76 años. Entonces, una mujer que se pensiona a los 57 años, hasta los 76, ¿cómo va a hacer para vivir bien con una mesada baja? Un hombre que se pensiona a los 62 años, ¿cómo va a hacer para vivir bien hasta más de los 76 años? Porque necesariamente hay que hacerlo con dinero. Y esto se consigue es planeando temprano. Indudablemente hemos dicho los financieros que si, por ejemplo, ahorras el 10% del ingreso desde que te enganchas a trabajar, desde que empiezas a trabajar y lo ves como un hábito, pues en la medida que vas creciendo en ingresos, pues ya te acostumbraste a ahorrar ese 10%. Yo me aprendí de memoria una matemática fácil que la digo en todas mis conferencias, y es: si tú ahorras 500,000 pesos por 20 años, a una tasa promedio efectiva anual de un 10%, tú vas a tener ahorrados más de 1.000 millones de pesos. En una diapositiva que pusimos allí, si tú ahorras 500,000 pesos por 20 años, vas a poder disfrutar de una renta durante 20 años de más de 2.200.000 pesos. Pues no sé ustedes, pero si yo coloco 500,000 pesos por 20 años y veo que puedo disfrutar de más de casi 4 o 5 veces esa plata por 20 años, pues es una operación matemática súper simple. Y lo que veo es que la mayoría buscan la matemática, son 2 o 3 años antes de la pensión. Entonces es tiny, es tiempo, es organizarse. Aceite. Muy bien. Dale. Bueno, y por último, en términos de finanzas, y aquí quisiéramos hablar un poquito de descuidos que abren la puerta a la DIAN. Javier.
Y quisiéramos preguntarte, ¿cuáles son los procesos y controles internos que debería tener un médico o una sociedad médica para evitar errores en aportes y tributos y así minimizar los riesgos frente a la DIAN? Bueno, yo creo que aquí hay algo muy importante y a veces, digamos que está bien, digamos, mirar hacia la DIAN, pero yo creo que también está el médico de mirar hacia su inversión, hacia sus recursos. Y básicamente el problema o el corazón muchas veces de estos problemas que se encuentran es la falta de planeación de educación. Como el doctor Ramírez decía, no se tiene conocimiento para analizar el estado financiero, ¿sí? Entonces, entre lo más común que logramos entender es, o digamos, lo que yo podría decir como plan de acción de esos controles que deberían ser claves en un emprendimiento o un negocio, es necesariamente tener un control sobre la conciliación bancaria. Entonces yo creo que el banco donde se mueve el efectivo es donde debe estar gran parte del foco del empresario. Entonces yo creo que la conciliación bancaria es muy importante para que pueda haber tranquilidad en las finanzas. Yo creo que algo también muy importante pero parece básico, pero se descuida mucho, es la documentación, los soportes. Entonces, cuando haya un requerimiento o cuando se va a hacer alguna revisión, no se encuentra la información a la mano. Y entonces tenemos que recurrir al correo y muchas veces no lo encontramos y tenemos que ir al tercero y depender del tiempo de los terceros. Entonces, yo creo que también aquí hay un tema bien importante que no es complicado, que es muy fácil de llevar, pero es la administración documental. También como un tercer punto, yo creo que cuando se está emprendiendo es importantísimo tener una auditoría trimestral. Alguien independiente del proceso que trimestralmente, por lo menos cuando se está emprendiendo, venga, revise de una opinión independiente, ¿sí? Posteriormente se pueden hacer revisiones independientes cada 6 meses y posteriormente cada año. Esto es muy importante, que tener la visión o los ojos de una persona que no esté dentro del proceso y que venga a evaluar cómo va nuestro emprendimiento o cómo va nuestra empresa. Y por último, yo creo que lo más importante que debe tener siempre es tratar de segregar las funciones. Muchas veces encontramos que una persona hace 1000 funciones y a veces por más de que quiera, le es imposible cumplir o puede cometer errores, ¿sí? Por la gran cantidad o carga operativa. Entonces es muy importante segregar funciones donde haya una persona que tenga conocimiento, ¿sí? Y que tenga la capacidad de revisar lo que hacen los demás. Esto realmente minimiza mucho los riesgos frente a la DIAN, frente a la WPP, frente al Ministerio de Trabajo y frente a nuestro emprendimiento, a nuestra inversión o a la inversión que está haciendo el empresario. Yo creo que esos puntos son bien importantes a nivel general que se deberían tener en cuenta. Yo súper recomiendo la auditoría al inicio y durante los procesos. Listo. Bueno, muchas gracias. Yo creo que la conclusión de esta ronda es que esto no es un problema de ingresos, es más bien un problema de estructura, es un problema de entender un poco más acerca de estos temas de finanzas, de pensiones, en el tema que nos mencionaba más Ricardo, planear más y tener un poco de anticipación en el tiempo para lograr conseguir esa meta. Y como lo menciona Javier, un poco también organización y estructura. No sé si se necesita una estructura gigante dentro de los negocios, pero se necesita tener segregadas las funciones y que cada persona sepa exactamente cuál es su papel dentro de las funciones. Bueno, vámonos a la ronda número 3. Y aquí ya es, bueno, ¿cuáles son las acciones prácticas para transformar el futuro desde hoy? Entonces, espera, aquí primero la salud financiera no se imprevisa. Se construye, como ya lo vimos. Hay que tener cierta planeación, hay que tener cierta estructura y organización. Entonces vamos a ver cuáles son las acciones concretas que cualquier profesional puede aplicar mañana. Entonces, desde el punto de vista de emprendimiento, doctor Ramírez, hablemos de la longevidad productiva con sentido. Entonces ahí le quiero preguntar, ¿qué estrategias permiten que la longevidad productiva sea una oportunidad y no una condena? Yo me voy a lo siguiente. Entendamos, si yo entiendo como longevidad productiva, el tiempo de vida de trabajo del colega, del médico, que todos creemos que son 15 minutos, pero resulta que no son 15 minutos, son 10 minutos, es menos de lo que uno cree.
Los médicos, y lo digo en los escenarios que me invitan, vivimos como ricos y morimos como pobres. ¿Por qué? Porque gastamos más de lo que producimos. Nos endeudamos más de lo que producimos. Pero está bien endeudarse uno en algo que le va a ser rentable. No, en cosas suntuosas, aspectos que uno dice, sí, la vida es una y la vida hay que vivirla, pero hay que vivirla pensando en que hoy en día en América Latina el promedio de edad está en 82, 83 años. Antes era de 60, 65, 70. ¿A qué voy yo? Que la edad de pensión son 62 años. Y por eso ve uno, colegas, a los 80 años, solicitando que los dejen hacer turnos y que los dejen seguir ejerciendo. ¿Por qué? Porque la pensión no le da para vivir. Entonces, yo resumo diciendo que así como podemos vivir bien porque nos lo merecemos, porque hemos estudiado la carrera más larga que hay dentro de todas las profesiones, porque necesitamos salir a congresos internacionales a actualizarnos. Todo eso para pero pongámonos una meta de lo que produzco, dejemos el 20% para invertirlo, no para gastarlo. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Una mala inversión es un gasto, no es una buena inversión, que no le va a producir. Entonces, para eso se necesita todo lo que hemos dicho antes de tener una buena formación, pero siempre pensemos que de lo que producimos debemos un porcentaje para invertirlo en algo que el día de mañana nos va a bienestar, productividad, sin estar trabajando. Creo que ahí lo podemos conectar con la siguiente pregunta que tengo, Juan Ricardo, y es, conectado con eso, ¿qué acciones tempranas pueden fortalecer el historial pensional y permitir un ingreso más digno en la vejez? A mí me encanta el deporte y la naturaleza, entonces voy a explicarlo un poco con deporte y naturaleza. Y es, bueno, el deporte arranca con un paso sostenido y sostenible. Uno no espera para el último kilómetro apurarse y tampoco se desfoca al principio porque se queda sin energías al final. Entonces, el deporte es una buena forma, un buen símil para decir cómo debemos planear la pensión. Y por supuesto, la naturaleza. Pues si uno siembra a tiempo un arbolito, pues le da la posibilidad de que el arbolito florezca y dé buenos frutos. Pero si yo tengo a acariciar un arpito para que nazca rápido y dé frutos rápidos, pues no sé qué tipos de frutos me vaya a dar. Entonces, hay que arrancar temprano, hay que ser sostenible. Cada año de cotización debe dar frutos. Y hoy estoy preocupadísimo con las personas mayores porque le están terminando los contratos después de los 40, 45 años. Entonces, aquellos que están esperando y que dicen la pensión hoy no me importa, voy a dejar para el final, estoy preocupadísimo por ellos porque ¿cuál va a ser el final? ¿Cuál va a ser más adelante si no hay posibilidades notorias de cotización? Entonces, hay que aprovechar el momento que tenemos el día de hoy y cotizar. Además, el sector médico tiene un reto o una amenaza, y es que la mayoría de contratos se hacen por prestación de servicios, contratos como independiente, y la mayoría cotizan porque toca, porque no son conscientes de qué es lo que están haciendo en la cotización, y la mayoría les toca cotizar por el 40, cotizar sobre el 40. Entonces, adicionalmente, para mí hay que tener un plan complementario de inversión o de pensión o de ingresos. Y adicionalmente, pues hay que generar negocios, como lo decía el doctor Ramírez. Hay que generar negocios propios, rentas propias. Hay que buscar educación financiera y, como siempre, un mentor. Como siempre, alguien al lado que lo pueda llevar a alcanzar las metas mucho más fácil, mucho más sencilla, mucho más rápida. A mí me encantan los métodos sencillos, prácticos, los fáciles y entendibles. Y para eso se necesita un mentor. Bueno, muchas gracias, Juan. Creo que eso complementa un punto que tenía el doctor Ramírez. Y para complementar esto, aquí quisiera preguntarte, Javier, y es, ¿qué puede hacer un médico hoy en día para preparar su contabilidad y sus aportes y evitar sorpresas de la DIAN y la UGPP? Bueno, considerando que esta respuesta condensa un poco las anteriores, pero hay algo muy importante que mencionas, es la UGPP. La UGPP digámoslo así, es un nuevo jugador que ha entrado desde hace un buen tiempo
para revisar todos los que son aportes a sistema de seguridad social y para fiscales. Este tema es muy importante porque yo creo que para un empresario, para un emprendedor, lo más importante es poderse a dormir todos los días tranquilo, sabiendo que está haciendo las cosas bien. Entonces, como primer medida de la UDPP, yo creo que lo que debe hacer todo empresario es asegurarse de que todos los pagos que le hace a sus colaboradores estén incluidos en la nómina, estén incluidos en la contabilidad y que estén siendo parte de los aportes al sistema de seguridad social. Eso es súper importante. Entonces, como primer punto, yo creo que es muy importante tener esa conciliación de pagos a mis colaboradores o que me hago yo mismo si soy empleado de mi propio emprendimiento, el pago de la seguridad social y la contabilidad. Algo también muy importante que yo siempre digo y es que hay dos procesos importantes en toda vida laboral de un colaborador y es el momento de la contratación y el momento de la terminación. El momento de la contratación, un contrato robusto, bien diseñado, y en el momento de la terminación, que sus aportes, que su liquidación final de prestaciones sociales se haga correctamente. Esto va a minimizar muchísimo los riesgos de reclamos posteriores. Y sobre todo que al final se hagan sus aportes al sistema de seguridad social cuando la persona ya deja de colaborar. Y como último punto es tener algo de coherencia porque recordemos que la UTPP y la DIAN pues son hijas del mismo Ministerio de Hacienda, entonces comparten información y a veces no hay coherencia en algunos puntos. Y me explico en esto, hay personas que reportan ingresos a la DIAN, voy a colocar un ejemplo, por 100 millones de pesos, pero hacen aportes al sistema de seguridad social por un salario mínimo. Entonces, esto realmente genera alertas en las entidades de control y estamos abriendo las puertas para tener un proceso de fiscalización. Entonces, en este último punto es mucha coherencia frente a mis ingresos y frente a lo que estoy cotizando al sistema de seguridad social. Así vamos a brindarnos con nuestros colaboradores, con la DIAN y con la UTP. Súper, Javier, gracias. Bueno, creo que la conclusión de esta ronda claramente es la coherencia. Como mencionaban todos, es ser coherente con lo que gano, con lo que gasto y también planear el futuro y no verlo solo en el hoy y qué es lo que tengo hoy, sino qué es lo que puedo construir para mañana. Ya sea ahorrando, ya sea invirtiendo, pero planeamos siempre y construyendo. Estamos en el hoy, pero piensen en el futuro también. Bueno, y ya nos vamos a nuestra siguiente ronda, es la cuarta ronda de preguntas. Y acá vamos a hablar de bienestar, equilibrio y propósito. Y aquí la idea es que toquemos un poco, el éxito profesional no puede correrse con salud mental. Y aquí, digamos que los números no importan, pero los números importan, pero no lo son todo. La vida médica tiene un costo emocional que también debemos atender. Y aquí en términos de emprendimiento vamos a hablar de redefinir el éxito. Y le quisiera preguntar, doctor Ramírez, ¿cómo redefinir el concepto de éxito para incluir salud mental, hobbies, familias y libertad financiera? A ver, Este tema es importantísimo. Yo puedo definir el éxito como el bienestar en todo, pero para llegar al éxito hay que aprender y entender una palabra que le llaman el fracaso, porque muchas personas no llegan al éxito porque no son capaces emocionalmente de manejar el fracaso. ¿A qué me refiero? Que para ser exitoso muchas veces hay que aprender y para aprender hay que fracasar. La palabra fracaso no quiere decir que no pueda yo volver a intentar o lo positivo que saqué de ese fracaso no lo apliqué para que la próxima vez que voy a reintentar no sea exitoso. Entonces el primer concepto que quiero dejar claro entre todos de que el éxito no llega siempre, que uno al final del día tiene que sentarse a evaluar y decir, oye, haré todo lo que hice hoy. En la balanza el 51% fue éxito y yo con eso me siento contento porque la balanza se me inclina. Ideal en 80, en 90 y eso lo digo a nivel de las empresas porque muchas veces nos desilusionamos porque el resultado no es el que quisimos, pero es que de ese fracaso estamos adquiriendo una experiencia que es lo peor. Y aquí hay un concepto para mí importante que tiene que ser todo ese equilibrio emocional,
en todos los aspectos, en el médico, el ejercicio profesional, en el de los hobbies que tenga uno, en el familiar. Y vuelvo y digo, al final del día sentarse a decir, hija, en la mayoría de estos soy exitoso. He conocido médicos que eran profesores míos, famosos mundialmente, y me lo decían donde yo me entrené en Brasil tomando unos whisky. Jorge, ¿usted sabe quién soy yo profesionalmente? Profesor de un tipo conocido mundialmente. Vos es que yo estoy aquí estudiando columna con usted, pero soy un fracasado familiarmente. Y me dio un abrazo. Y me dijo, usted tiene que ser exitoso en todo, en su ejercicio profesional y con su familia y con sus amigos. Y ese concepto que yo tengo que dejar claro. El éxito es en todo, no solamente en lo médico. Qué bonito mensaje. Qué bonito mensaje, ese balance de familia-trabajo. Bueno, y acá hablando un poco de ahorro versus supervivencia, Juan Juli Carden. ¿Cómo equilibramos los gastos del presente con la urgencia de ahorrar para el futuro sin caer en la culpa o en la ansiedad? Esto conecta un poquito con la pregunta anterior. ¿Cómo hacemos ese balance? Wow, es una excelentísima pregunta. Porque si nos pregunta, pues casi nunca hay dinero, o nunca hay posibilidad para ahorrar. O hay otra cosa más urgente, más importante que el ahorro. Siempre vamos a encontrar yo lo llamo pretexto o excusa para no ahorrar. Hay que tener en cuenta cuáles son las obligaciones. Si yo tengo en cuenta cuáles son las obligaciones y cuáles son los gastos para supervivir, para sobrevivir, pero voy a tener claras muchas más cosas. Entonces, para mí es importantísimo, y comparto y me contagio un poco de la inspiración del doctor Ramírez, es importante tener en el centro a la familia. Si yo tengo en el centro de la familia y gasto para la familia y no por fuera de la familia, ahí ya veo tener foco. Además, en finanzas tenemos un principio que no debería gastarme más de la mitad de lo que me gano. Todos venimos de una situación en la cual vivíamos con menos del 50% de lo que hoy nos ganamos. Creo que la mayoría podemos decir eso. Entonces sí podemos vivir con el 50%. Yo diría, puedes tener un 20% de gastos suntuosos, de gastos placenteros, y dedicarle un 30% al ahorro a tu familia y para ti. Entonces yo creería que es una regla que podemos todos cumplir. Y hacerla a tiempo, hacerla sostenible, que no nos agobie. También veo personas que se angustian muchísimo por ahorrar bastante, que está bien, pero si te está quitando la paz, no es del todo bueno. El ahorro tiene que ser un hobby, tiene que ser divertido, tiene que ser simple, tiene que dar ganancias, tiene que ser práctico. Entonces para mí la regla del 50-30-20 es una regla que a todos nos puede ayudar y segurísimo. Claramente hay que hacer números, por eso digo, hay que tener un mentor y acompañarse con personas que nos puedan ayudar a alcanzar esa meta. Para mí, ahorrar no es renunciar a la vida, es garantizar que la vida de mañana sea más digna. Bueno, súper. Qué bonito este tema y la respuesta a estas preguntas que sale de la familia. Creo que ese es el centro de todo. Finalmente debe ser lo más importante, debe ser lo más importante. Bueno, y Javier, finalmente, y digamos que conectando las respuestas del doctor Ramírez y de Juan Ricardo, ¿cómo hacemos o qué estrategias sugerirías para que los médicos o los profesionales del sector salud mantengan separados sus gastos personales de los profesionales, ¿sí? Y evitar esos riesgos fiscales, disminuyendo la carga emocional que nos genera preocupación y que nos evite corregir los errores tributarios que podamos cometer? Bueno, es una muy buena pregunta y yo creo que aquí hay dos puntos fundamentales. Primero es separe o cree dos cuentas bancarias. Cree una cuenta bancaria para su uso personal y tengo una cuenta bancaria para su uso profesional. Y asimismo, pues genere las tarjetas débito o crédito en cada uno de los dos, digamos que escenarios. Porque es bueno o es la mejor forma este camino, porque va
va a mejorar la trazabilidad de la información de como empresario voy a tener, digamos que conciliado mis gastos e ingresos, y como persona natural o como persona voy a también a tener un control de mis gastos. Y ahí viene el segundo punto. Y es que lo ideal es que cada emprendedor sea empleado de su emprendimiento y que tenga un salario, ¿sí? El tener un salario lo que le va a hacer es que pueda tener un mejor control de sus gastos. Y aquí hay algo muy importante, es un ejercicio que hemos venido haciendo con algunas personas que han dicho o hemos hecho los escenarios y dicen, no, yo con 5 millones pido. Pero cuando empieza realmente a generar un salario de 5 millones y se da cuenta que no le alcanza, hemos llegado a casos en donde realmente sus gastos mensuales son de 11, 12 y 13 millones de pesos. ¿Por qué no se habían dado cuenta? Porque tenían el flujo de caja de su emprendimiento, entonces sacaban constantemente dinero, ¿cierto? Como decía, para bustos, para muchas cosas, pero realmente no tenían el control de sus gastos personales. Entonces yo creo que tener un sueldo me ayuda a limitarme y no a extralimitarme en mis gastos, y sobre todo a tener una planeación tributaria. Al final, si yo soy empleado y tengo un sueldo, mi impuesto estará dado sobre mi salario. Y si mensualmente está sometido a una retención en la fuente, pues al finalizar el año prácticamente ya he prepagado mi impuesto de renta, ¿sí? Y yo creo que con estos 2 puntos, Marce, quiero cerrar, es separe sus cuentas. Y 2, necesariamente tiene que tener un salario. Además que cuando soy empleado puedo planificar, puedo tener un aporte voluntario, puedo tener un plan institucional que me puede ayudar también a mejorar mi planeación tributaria. Entonces yo creo que esos 2 puntos importantes en la pregunta que me haces de cómo puede un médico mantener sus finanzas separadas. Listo, gracias, Javier. Bueno, yo creo que acá, para cerrar esta ronda, la conclusión es: el éxito real no es tener más ingresos, sino tener más vida. Bueno, vamos para nuestra quinta y última ronda. Igual los invitamos a dejarnos sus preguntas nuevamente en el chat de YouTube para que las podamos responder apenas terminemos esta ronda. Bueno, aquí queremos hablar un poco del futuro, la tecnología, la sostenibilidad, el legado, hablando un poquito más en lo que viene. Acá queremos hablar acerca del futuro del sector salud y saber si será sostenible o no será sostenible. Aquí queremos cerrar mirando hacia lo que viene. ¿Qué nuevas decisiones debemos tomar desde hoy? Y acá en este punto, doctor Ramírez, quisiera preguntarle acerca de nuevos modelos, de nueva vida. Entonces aquí es: ¿qué modelos de negocio permiten vivir equilibradamente sin renunciar al impacto social? Bueno, yo la pregunta la he dividido en 2. Primero, el futuro del sector salud, y hablemoslo específicamente en Colombia. Es incierto, porque este gobierno lo único que ha hecho es debilitarlo y, por no decirlo, casi que acabar. Lo tiene en unidad de cuidado intensivos. Yo era miembro durante 6 años fui miembro de la Junta Directiva, fui presidente de la EPS Sanitas hasta marzo del 2024, que fue cuando nos intervinieron. Hace 2 o 3 meses nos devolvieron la compañía, yo ya voluntariamente no estoy en la Junta Directiva, y nos entregaron, cuando nos la intervinieron, EPS Sanitas perdíamos 20.000 millones de pesos al mes. ¿Por qué? Porque la UPC no alcanzaba. Cuando nos la devuelven perdiendo 80.000 millones de pesos al mes, triplicadas las quejas y las tutelas. Entonces, la primera consideración es: necesitamos en 6 meses un nuevo gobierno que diga, queremos seguir con el sistema de salud que teníamos, obviamente mejorándolo. Nadie se opone a eso, pero se necesita ingreso. Eso desde el punto de vista de salud pública. Desde el punto de vista de salud personal, ¿hacia dónde debemos mirar hacia el futuro? Yo pienso que uno debe mirar hacia el entorno que le corresponde. A mí, y le dedico mucho tiempo a oír colegas, a oír alumnos que van y me plantean negocios y me preguntan, venga, lo primero, invierta en lo que usted tiene conocimiento. ¿Qué llamo decir tiene conocimiento? Que sepa hacia dónde van las cosas. Por ejemplo, y yo soy ortopedista, yo tengo y monté con unos amigos una empresa
de fabricación de implantes de ortopedia. Y nosotros vamos a los congresos internacionales y vemos y oímos las tendencias. Cuando regresamos decimos definitivamente en nuestra empresa debemos sacar este producto, debemos traer esto. ¿Por qué? Porque esa es la tendencia. Entonces, seguramente personas, radiólogos o esto, pues la parte de la telemedicina que pueden leer las biografías como lo hacen hoy en Estados Unidos, los que más leen radiografías son los hindúes. Cobran la cuarta parte que un americano y la leen igual de día. Entonces, resumo, invierta en lo que conoce y sabe que va a ser productivo. Eso no quiere decir que no haya fracaso, pero el chance es menor. Ok, bueno, bien. Bueno, y acá quisiera entender, Juan Ricardo, porque es vital comprender conceptos ya hemos hablado durante la conversación que todo el tema de planeación y finanzas es fundamental y básico aquí. Y quiero que nos cuentes un poquito por qué entender conceptos como riesgo, rentabilidad, horizonte de inversión son necesarios para tomar decisiones sensatas. Bueno, muy bien. Es difícil tomar decisiones en momentos difíciles. Y yo quiero arrancar con esa frase. Porque así como ustedes los médicos, cuando les llega el paciente diciéndole es que ya tengo diabetes, es que ya tengo cáncer, es que ya tengo la enfermedad grave, el médico dice, pero es que pudimos diagnosticarla a tiempo y pudimos actuar a tiempo. En finanzas es exactamente igual. Podemos actuar a tiempo. Primero, el tiempo es la palanca más importante. Entre más largo el tiempo y más ahorros, más inversiones, mejor nos va a ir y menos nos va a doler. Segundo, entre mayor sea la rentabilidad en el largo plazo, en el largo tiempo, pues indiscutiblemente tenemos que sacar menos recursos, menos esfuerzo y mayor será el disfrute. Y en la medida que el tiempo sea más largo, pues puedo arriesgar un poquitín más, ¿sí? Puedo arriesgar un poco más. ¿Qué es lo que pasa usualmente? No se ahorra, se sacan créditos. Llega el momento de la pensión, acerca de la pensión, toman decisiones de riesgo buscando altísimas rentabilidades, pierden dinero. Viene la pérdida del contrato, entonces dicen, ok, Juan Ricardo, empresa, ¿qué hacemos? Perdí el contrato, estoy endeudado y me preocupa la pensión. Es cuando uno dice como médico, yo me siento como usted es médico, y dice, oiga, ¿qué enfermedad empiezo a atacar en este momento? Porque tengo ahí una complejidad. Entonces, yo uno los términos de rentabilidad, de riesgo, con el tiempo, para mí es mucho más simple y mucho más sencillo haciéndolo con el tiempo, porque si lo hago con el tiempo, puedo tener buena rentabilidad, puedo aumentar el riesgo, voy a tener mejor dinero. Súper claro. Bueno, Javier, y ya ligando la última pregunta con lo que estamos hablando y ese futuro del sector salud. ¿Cómo en tu campo, en el tema tributario, qué aspectos se deben revisar periódicamente para que las empresas cumplan con todos estos temas de contabilidad, nómina y cumplir la normatividad vigente que está sin quedarse atrás y poder salir adelante con el negocio? Bueno, es una muy buena pregunta. Yo creo que aquí también voy a tratar de generalizar mucho, pero hay un punto muy importante y es el conocimiento de los estados financieros. Yo creo que se debe revisar mínimo trimestralmente los estados financieros. Si se puede revisar mensualmente, excelente, para que el profesional pueda ver qué variaciones significativas ha tenido de un mes a otro. Esto lo puede ayudar a identificar y a tomar acciones en el camino para tener, digamos que, planes de acción que lleven a la mejora. Sí, a veces cuando revisa sus estados financieros y se dan cuenta de ciertas variaciones, ya es muy tarde para reaccionar. Entonces yo creo que el conocimiento general de los estados financieros es muy importante, que tenga conocimiento de realizar un balance general, un estado de resultados y un flujo de caja, sobre todo en su balance general que pueda. Yo siento de mucho foco en las cuentas transitorias, lo que son las cuentas por pagar y cuentas por cobrar, cómo estoy frente a mis proveedores y cómo están frente a mí, a lo que me deba.
Y sobre todo el PIG, pues el del estado de resultados, lo que va a dar es efectivamente cómo voy en mis gastos frente a mis ingresos. Yo creo que ese es un punto básico que el profesional de la salud debe empezar a manejar, ¿sí? Otro punto importante, el foco, como les decía anteriormente, en las conciliaciones bancarias y sobre todo en el cumplimiento tributario, hacer su planificación tributaria a principio de año, ver que vaya cumpliendo de acuerdo al cronograma, ya que hay algo importante y es que muchas personas tienen la página de la DIAN pero no saben navegar en ella. Hay algo muy sencillo que es cuando el empresario dentro de la DIAN y hay una tortica ahí que le dice cómo están sus obligaciones frente a la DIAN. Entonces le dice si está al día, si tiene excedentes, si tiene deuda vencida y ese es un buen punto para que en el tiempo o periódicamente pueda entrar a la DIAN y revisar cómo está su emprendimiento, su empresa frente a la DIAN. Y yo creo que esos son los puntos más importantes y el que yo en este momento recomiendo es tener o empezar a tener los conocimientos básicos y se puede profundos de los estados financieros. Ese es el mejor, la mejor bandera para poder revisar y bandera roja si hay algo que pueda yo hacer y reaccionar a ti. Gracias. Bueno, y hemos llegado esta es la última ronda de preguntas que teníamos preparados para ustedes. Sabe usted, quizás hay muchas preguntas y ya vamos a dar paso a las que nos escribieron. Quisiera como unir todos los puntos de esta conversación que tuvimos esta noche, de las conclusiones que me quedan de lo que nos han compartido nuestros expertos es necesaria la planeación, entender hacia dónde vamos, vivir el futuro, pero pensar vivir el presente, pero pensar en el futuro. Hay que tener en el radar opciones de inversión y ahorro, siempre tenerlas. Hay que formarlos, informarlos sobre todos los temas financieros que son los que, como nos mencionaba el doctor Ramírez, en este momento no se están viendo en la formación de los médicos que están saliendo. Esto es importante para poder entender los números, para poder entender la norma, para poder tener unos negocios mucho más prósperos y que esto sea algo que vaya en línea con el ejercicio de su profesión y es ver cómo yo puedo hacer que esto crezca más y que además crezca organizadamente y que crezca cumpliendo las normas como menciona Javier para que nos tengamos una vida tranquila, exitosa y sobre todo pues bonita para compartir con la familia y que todo esté en un balance. Bueno, no sé si alguien quiere agregar algo adicional a esto antes de que pasemos a la ronda de preguntas. Yo creo que le paso a las preguntas que he visto que a varios quieren preguntar. Listo, entonces le damos paso a Adrián que está en la línea para que nos cuente qué preguntas tenemos. Hola, Adrián, ¿cómo estás? Y estás en directo con sus papás de WhatsApp. ¿Sí lo escuchamos? ¿No? Va. Listo. ¿Sí que? Acá yo tengo una pregunta que la voy a hacer. Nos pregunta Hayonetti y nos dice, creo que es una pregunta para ti, Juan Ricardo. Dice, al completar la edad y tiempo de pensión, ¿se puede seguir trabajando en la empresa? ¿En qué momento hay que iniciar los papeleos para pensionarse? Muy buena pregunta. Y es una pregunta reiterada. Primero respondo a tu pregunta, luego hago un comentario como experto que he visto al interior de las compañías. La respuesta es, tú puedes iniciar el trámite a los 57 años si eres mujer, a los 62 años si eres hombre, y al haber cumplido los requisitos de semanas si es que estás en pensiones. Entonces ahí puedes iniciar el trámite, pero después nadie te obliga a iniciar el trámite. Las personas podemos pasar documentos, pasar papeles cuando querramos pasar papeles. No es que haya obligación a pensionarse inmediatamente se cumpla la edad de jubilación. Esa es la respuesta. Ahora va mi comentario. Mi comentario es empresas, empresarios, médicos. El decreto 2322 del año 2022
dictó una normativa para que quienes tengamos empleados preparemos hacia la pensión a los empleados. He notado que la mayoría de las empresas no lo saben, no lo conocen, y no hay que esperar a que nos fiscalice para poder hacer. Empleados. Si la empresa me invita a un programa de preparación para retiro, pues voy al programa de preparación para el retiro. ¿Por qué hago el comentario? Porque he notado que las empresas, las poquitas empresas que están preparando a sus empleados, invitan a la preparación, pero el empleado se incapacita, se va de vacaciones, se va a cuidar el niño, ¿sí? Yo denoto eso como temor, ¿sí? Es un momento emocional muy fuerte y las personas perciben que la empresa quisiera terminarles el contrato y yo he visto que no es así. Entonces, por eso quisiera hacer el comentario, porque la pensión es importante y la pensión es importante. Es mucho más importante para mí la persona y la familia que definir un número de mesada pensional. Entonces, aprovecho la pregunta de la persona que la hizo para hacer el comentario. Me parece muy oportuno hacerlo ya que estamos en este conversatorio. Listo, perfecto, gracias, Juan Ricardo. Acá hay otra pregunta, y bueno, acá creo que el doctor Ramírez nos puede ayudar y es, las nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, ¿cómo pueden ayudar al emprendimiento médico? A ver, yo los quiero invitar a que lean el libro que hace 15 días lanzamos en la Academia Nacional de Medicina, que se llama Revolución en Salud, Innovación y Emprendimiento con Inteligencia Artificial, porque definitivamente la inteligencia artificial es algo que no podemos hacernos a un lado o dejarla a un lado a ella. Es algo que bien empleada ayuda mucho en todos los procesos desde la consulta médica. Desarrollamos, que yo estoy en eso, con dos genios de esos menores de 30 años, que son uno es mi sobrino y el otro es gran amigo de él, un programa de inteligencia artificial para la consulta médica, donde el paciente sienta al lado del médico, el médico está todo el tiempo mirándole los ojitos, no hay necesidad de estar sentado al lado del computador digitando, y lo único que hay ahí es satisfacción del paciente que sale, porque lo sé de todas las personas que están en el programa, es decir, por fin un médico se sentó al lado mío, me miraba en los ojos y me hablaba como ser humano. Y el médico, al final de la consulta, porque todo queda con inteligencia artificial escrito, el médico corrige en 2 o 3 cositas mínimas, no más. Y el programa le genera desde la pedida de la cita médica, el día de la consulta le escribe al paciente si va a asistir para reconfirmar, le genera todo para pasar la cuenta de cobro. Si por ejemplo en mi caso, que las cirugías son con filmación endoscópica y con imágenes radiográficas, al día siguiente, cuando el paciente venga al control, todo eso queda integrado en el programa y queda una historia completa, completísima, todo generado por inteligencia artificial. Y les voy a contar 2 cosas. Un día llegó un amigo mío, cuando quedamos, o el Bucaramanga de fútbol iba muy bien, yo soy de Bucaramanga y él es del Santa Fe. Y salió el tema y hablamos de fútbol. En la historia física no salió una palabra de eso. Segundo, hoy en día, pues el tema Petro es un tema de todos los días. Entonces llegó otro mijo y con el tema de Petro, el presidente, la salud, le dedicamos unos minutos y en la historia clínica no quedó nada de eso. Resumo, la inteligencia artificial ayuda mucho. Nunca va a suplir la parte del médico, pero sí lo va a ayudar a que todo, no hablo solo de la consulta, todo el proceso en la generación de estar uno en el sistema de salud lo va a agilizar
lo va a volver más seguro y en eso es que tenemos que estar. No podemos alejarnos. De acuerdo. Igual que en todo el mundo, ¿no? La inteligencia artificial llegó para quedarse y tenemos que adaptarnos y ver cómo le podemos sacar el máximo provecho al tema. Bueno, acá tenemos otra pregunta de David Leonardo Astudillo. Juan Ricardo dice, con el Estado se deben retirar a los 70 años independiente de que sea candidato para pensionarse. No, digamos que la ley aplica para todos los colombianos, indistintamente de si trabajamos para el Estado o para una empresa privada. Ok, listo. Bueno, acá hay otra de Juan Ricardo Benavides. Cuando se proyecta iniciar un emprendimiento, ¿qué estudios de factibilidad son recomendables? Por ejemplo, estudios de mercado, tiempo muerto de capital invertido. Ahí el doctor Ramírez o Juan Ricardo nos pueden ayudar, doctor. Bueno, yo le he dicho, Juan Ricardo, bienvenido. Sé que nos acompaña desde la ciudad de Pasto. A ver, cuando uno va a invertir en una empresa, pues hay una serie de requisitos que hay que tener en cuenta. Primero, un estudio de factibilidad. Usted en Pasto podría poner una fábrica de tapones palgaleras. ¿Por qué? Porque la factibilidad le dice que en los próximos 100 años va a tener erupción 3 veces. Entonces, ese puede ser un buen negocio. Pero alguien que viva cerca de Bucaramanga, pues ahí no hay volcanes, no va a montar una fábrica de tapones para volcanes. Lo digo jocosamente porque con esto resumo. Lo primero que uno tiene que hacer es un estudio de factibilidad. Si no se dan las condiciones, ni lo piense, ni lo haga. Y de ahí, todo lo que hay en mi charla, que no quiero repetirla sobre todo el tema de emprendimiento, de cómo hacer empresa, eso es el segundo. Si necesita socios, escójalo bien, porque eso es como el matrimonio, no se puede equivocar. Eso no perdona, lo quiebra donde no escoja bien. Ni la mujer, ni los socios de una inversión, ¿verdad? Es un dolor de cabeza. Tercero, si necesita crédito, tenga muy en cuenta que se lo pueden dar. Pero si usted no lo paga, se le queda con la clínica, el sector financiero. Ellos no dan nada porque son amigos de uno. No, asegura que si no es rentable, está ignorado y le aplican, no me acuerdo cómo es el número de la ley, pero se la aplica. Entonces, con esto les resumo que sí hay que tener en cuenta una serie de aspectos previos, pero, primero, si uno ve que es factible, que está en el radar de lo que uno hace y ejerce, y los números dan, eche para adelante. Eche para adelante. Póngalo en la balanza. Yo todo lo pongo en la balanza. Lo que me da el 51% de inclinación, lo pienso y lo profundizo. Lo que no me llega al 50%, lo desecho. No me desgasto. Nice. Bueno. No tenemos más preguntas. Tengo una felicitación, un reconocimiento de Diego Rosselli. Hola, mi amigo Diego, nos acompaña de Cartago aquí. Si Diego le dice, como colega académico quiero felicitar al doctor Jorge Ramírez por su labor de años convenciendo a los médicos sobre la importancia de pensar como emprendedores. Gracias, Diego, y moriré con esa filosofía en la cabeza. Solo quiero que lo que me quedan de años de vida, poderles transmitir a todos mis colegas que hay que ser emprendedores, que no creamos que solamente con ser buenos médicos vamos a tener una vejez digna. Y yo le pongo un ejemplo. Cuando yo era presidente de la Sociedad Latinoamericana de Ortopedia, hice un estudio desde México a la Argentina, país por país, cuánto era el promedio de pensión en dólares en el continente latinoamericano.
y en ese momento nos dieron $2.000. Y hicimos un estudio de cuánto en ese momento eran los gastos de un médico en el continente latinoamericano, teniendo en cuenta que en Brasil eran más, en Uruguay más, en México un poco, en Argentina, que en Colombia, que en otros. Y triplicaba los costos mensuales sobre lo que iba a tener de pensión. Entonces, el análisis fue muy sencillo. ¿Será que el médico va a vivir con 3 veces menos los ingresos porque ya es pensionado? Conclusión, no nos preparamos para eso. Sí, bueno. Bueno, no, y acá, pues, para observar con el punto del doctor Ramírez, yo creo que todo depende de cada uno. No depende de la reforma laboral, de la reforma pensional, del gobierno de turno. Seguramente sí hay factores que afectan, pero seguramente la mayoría de las cosas dependen de cada uno de nosotros y cómo planteemos y pongamos sobre la mesa mi plan, mi estructura, mi vida, y con todo esto que hemos escuchado hoy de nuestros expertos, pues nos queda más que claros. Entonces, no tenemos más preguntas por ahora, pero les quiero agradecer a todos, al doctor Ramírez, Juan Ricardo y Javier por haber sacado este espacio el día de hoy, por acompañarnos acá a responder estas preguntas. Yo creo que hay muchas más, pero seguramente pues, estaremos en contacto con todos para que nos ayuden a responderlas. Les agradecemos a todos por haberse conectado, por haber estado con nosotros hoy en el espacio. Recuerden que esto queda grabado en nuestra sesión de YouTube y si ustedes quieren repetirlo, lo pueden repetir. Si quieren compartirlo con sus amigos, con sus familiares o con alguien que considere que le puede servir esta información, pues pueden compartirlo. Y muchas gracias a todos. Feliz noche para todos.